Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa Barça-Real Madrid, ya sabéis, partido de Euroliga clásico y donde se enfrentan con 11 victorias y 2 derrotas los dos primeros al frente de la máxima competición continental, donde ya os avanzo que yo espero a final de la regular season que estén los dos en el top 4. Es decir, ahora mismo son dos de los equipos más potentes de Europa y creo que son dos de los mejores equipos a nivel plantel de Europa. Así que yo les espero en top 4 a los dos. Pero en cuanto al partido, que al final es en lo que nos vamos evidentemente a centrar, ya sabemos las bajas tanto de Nick Calathes, de Cory Higgins, como de Alex Abrines. Y donde parece que podría estar su nuevo jugador, el australiano Dante Exum, del cual ya os hablé, por cierto, en este vídeo que os dejo aquí arriba. Un jugador que ha firmado para 3 meses y que, en caso de estar bien, a mí sí que me parece un movimiento realmente interesante que puede parchear o algo más las bajas de estos jugadores que hemos comentado. Ya sabéis que por nuestra parte no estará Alberto Abalde por lesión muscular, no estará tampoco Carlos Alocén y en principio el que sí que estará y volverá tras su redebut en Liga Endesa es Anthony Randolph, en este caso con redebut en Euroliga. Veremos más minutos en el Barça, en principio a jugadores como Jokubaitis, Nigel Hayes o Sergi Martínez, que va cogiendo algo de galones dentro del puesto de alero y es un jugador bastante potente en ambos lados. Y por supuesto debe ser un partido donde dé un paso hacia adelante Kai Kuric, jugador claramente a vigilar, el nacido en Indiana. Vamos con algunos factores motivacionales que pueden ser muy importantes porque hay duelo de ex. Tenemos a Thomas Heurtel frente a Nikola Provítola, ya sabéis, no hace falta que os explique cómo terminó Thomas Heurtel con el Barça y que son jugadores evidentemente con cuentas pendientes. Salieron de aquella manera, o más bien mal, y seguro tendrán un punto extra de motivación que es importante también en este tipo de duelos. También Adam Hanga de por medio, que salió mal, seguro que sale extra motivado. En cuanto a Heurtel y la Provítola, que me parece un duelo clave en cuanto a los 1 versus 1, creo que los dos tienen la capacidad en ataque de hacer muchísimas cosas, aunque para mí Thomas Heurtel es un jugador superior. Duelo clave también en la pintura. Sí, ya sabéis, Walter Tavares frente a Sanli, un Sanli que ha mejorado con respecto al comienzo de temporada, donde generó muchas dudas. De hecho, hasta se hablaba de que a lo mejor había que cortarlo después de la pasta que costó. Y poco a poco Sanli ya se va pareciendo más al center titular que fue durante muchos tramos con Engi Ataman en el Efes, en el Anadolu Efes. Y con Efes precisamente fue la kriptonita de Edi Tavares en ese partido donde nos dejaron fuera de la Final Four, sobre todo en un par de partidos, más que en un partido, para mí fueron en 2 partidos clave donde el propio Sanli se impuso de alguna manera a Tavares. Seguro que nos obligarán de alguna manera a que Edi salga de la zona, tanto en defensa como en ataque. Veremos si Tavares es capaz de producir y resolver esas ecuaciones de juego, esos conflictos que el Barça y Jasikevičius seguro que le va a proponer en forma de pizarra. También fundamental, otra defensa u otro duelo, la defensa sobre Nikola Mirotic. Hablando de ex, Yabusel tendrá un papel durísimo ante el jugador estrella del Barça, evidentemente. Defensas intensas se esperan de Gerson Yabusel en el poste alto y bajo, o eso quiero esperar yo. Y también quiero esperar yo que Yabusel sea importante en ataque y pueda atacar mucho a Mirotic, desgastarlo desde la defensa, donde evidentemente tiene más problemas que en ataque, Nikola Mirotic. Sacar a Mirotic de partido con las bajas de Higgins o de Calathes, para mí sería primordial. Cuando digo sacarles, sacarle a nivel de faltas y secarlo a nivel físico. ¿Qué espero a nivel colectivo? A nivel de partido, por lo general, en líneas generales, un Barça más anotador que nunca este año. Es verdad, lo es, ahí están los números, está anotando mucho. Yo espero esta vez que Saras intente rebajar el volumen de tiros contra nosotros. No creo que veamos un partido de 90 puntos y creo que la idea es no jugar a tantos puntos, a tantos lanzamientos, más si cabe con las lesiones de jugadores capitales, como hemos dicho, Higgins, Calathes y en menor medida Alex Abrines. El Real Madrid creo que debe intentar correr las pocas veces que pueda, jugar sistemas rápidos en el 5 para 5 e intentar desgastar al Barça con algunos duelos como por ejemplo el de Mirotic. Espero un partido bastante físico en defensa, tanto en la zona como también por fuera. Veo bastantes duelos interesantes a nivel
de potencia, de velocidad, jugadores con experiencia, jugadores con ganas de demostrar cosas, así que veo un partido donde también los árbitros van a tener su papel, más si cabe, en el Palau Blaugrana. Partido muy duro, donde sí que pienso que tenemos un puntito por encima de favoritismo, aunque sea el Palau, pero un puntito de favoritismo por las bajas, que creo que para ellos son más sensibles que para nosotros, aun siendo sensibles, porque para mí Alocen frente al Barça, y ya lo vimos en la Supercopa, es un jugador muy importante, pero además toca decir que, por supuesto, habrá un sentimiento de vendetta. Tras la final de la Supercopa, el Barça nos tendrá más ganas si cabe. Pero bueno, creo que nosotros llegamos con un punto mejor físico, mejor de estados de lesiones, de rangos y de responsabilidades dentro de la defensa y del ataque. Creo que estamos un poquito mejor. Encima recuperamos, por ejemplo, a Anthony Randall, que nos va a dar un plus también dentro del puesto de 4, que creo que se iba necesitando. En fin, chicos, este es un poquito así a granel el análisis que hemos hecho de la previa entre el Barça y el Real Madrid. Me gustaría que dejéis vuestro comentario al respecto de otras claves que veáis importantes, si estáis de acuerdo, si estáis en desacuerdo, bueno, que os mojéis, que dejéis vuestro apunte, vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.